Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llegamos a lo que es la tercera sesión de lo que titulamos Monólogos de la pandemia. Monólogos de la pandemia trata de dar a conocer lo que es el aspecto de la conceptualidad. La conceptualidad es mi proyecto de tesis para presentar en lo que es la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, y estamos recolectando lo que es la evidencia y le estamos realizando lo que son las prácticas. En esta ocasión vamos a hablar de un texto que ya les habíamos mencionado la sesión pasada. Y bueno, el texto nos hace referencia a lo que es ahora sí que Flor y Canto, un ensayo que también va dentro de lo que es mi proyecto. Y bueno, comenzamos con lo que es Flor y Canto, Amor y Palabra, de los hijos del gran Quetzalcóatl, Ludwig Heinrich Méndez Rosso. Soy yo, mi nombre es Luis Enrique Méndez, Ludwig Heinrich Méndez Rosso es el sobrenombre que utilizo para mis autorías. ¿Y por qué utilizo este nombre? Bueno, hace mucho tiempo me puse a investigar sobre lo que era el significado de mi nombre, así completo. Descubrí que Luis viene de una variante de Ludwig y Enrique viene de una variante de Jaime Enrique, lo mismo que Mender de Méndez y Rosso de Rosas. ¿Y por qué hice esto? Bueno, pues cuando leía lo que era el texto de Octavio Paz, decía que nosotros los mexicanos no teníamos identidad. Entonces me puse a buscar de dónde había surgido lo que había sido mi nombre, de cómo es que se le había ocurrido a mi mamá, fuera de lo que era el engaño cotidiano de la vida, y pues resultó que el nombre viene desde lo que son las cruzadas de los países nórdicos principalmente, ¿no? Entonces, en esa época de cruzadas, pues se hizo un revoltijo, y ahí por lo que es España, Italia y otras regiones, pues se fue modificando y creando variantes, se fue ahora sí que realizando la revolución lingüística de la que nosotros estamos hablando, pero en otro sentido. Y bueno, este ensayo constituye parte de la tesis para ostentar el título de licenciatura en Ciencias Políticas de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Flor y Canto, Amor y Palabra, comienza de la siguiente forma. La literatura prehispánica se ha caracterizado por la belleza de lo que es el lenguaje, que se versa sobre el mundo y la observación de la naturaleza. En códices yacen los cantos de los hombres, aquellos que expresaron sus hazañas, derrotas y tristezas. Hemos llegado al punto en donde se conoce el aspecto de la conquista sobre los escritos de la realidad, una realidad que transversa la del mexicano. Nos han llevado por caminos de otras tierras con el objetivo de perdernos en el tiempo. ¿A qué nos referimos en esta parte? En esta parte es la introducción sobre lo que es la propuesta de la violencia de una lengua sobre otra, en donde una permanece y quedan rasgos de la otra y se comienzan a encriptar mensajes, se comienza a realizar la conceptualidad. Entonces se toman conceptos de la nueva lengua y se van modificando con el paso del tiempo, con el paso de la familiaridad, con ahora sí que el aislamiento de las personas, la creación de nuevas identidades, identidades que se desconocen, que se adquieren o se tienen, pero se van realizando de todas maneras. Bueno, continuamos. El espacio cognitivo que se ha plagado de un lenguaje repleto de conceptos, los cuales delimitan nuestra fuerza como raza, y el duelo que persiste en nuestro interior, es lo que nos lleva de la mano a una negación de la existencia y mantiene en pugna. Esto es también
un aspecto que se nota en lo que es Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon. Inclusive el ensayo toma aspectos de lo que es la introducción de este texto, porque me parece interesantísimo cómo es que Frantz Fanon lleva a cabo, ahora sí que la interpretación del mundo a través de otra lengua, ¿no? Cuando él ya habla un idioma, ya es adulto y lo convierten. Bueno, no tampoco es tan adulto, ¿no? Pero ya está él conscientemente de lo que está pasando, tiene un desarrollo neuronal que le implica cuestionarse sobre los aspectos de la nueva lengua y la anterior. Entonces, en él crea una especie de conflicto que lleva a cabo y lo que lo llevó a una revolución lingüística por parte de él mismo. Y bueno, continuamos. No es verdad que hemos nacido para la guerra. Nacimos para cuidar y cultivar la tierra. La bestialidad que se esconde en nuestro sistema conceptual es un vil engaño de aquellos hombres que arrojaron sobre nuestros hombros el mundo. Entonces, eso es parte de lo que forma la identidad de lo que desarrolló Frantz Fanon y lo que fui desarrollando con mi teoría, y parte de ello se debió a que yo también tuve lo que fue una lucha conceptual. Entonces, de ahí también es un aspecto en el cual nace lo que es la conceptualidad. Uno ya no recuerda cuando es un infante, ni cuando nacemos, ¿no? Las primeras palabras, todo eso. Pues imagínense que vuelven a nacer y escuchan una lengua, escuchan los sonidos que hace un individuo. Y ustedes no saben si son iguales al individuo. La política de lingüística empleada en la Nueva España genera un aspecto de lucha en lo que es nuestra lengua y la nueva, una herramienta que fue utilizada para lo que fue el sometimiento y la justificación de lo que había sido la conquista y la conversión de los habitantes en la fe cristiana. Para poder caminar a la mente dentro de lo que es una línea que puede establecer un criterio distinto de lo que son las cosas, es necesario romper de inicio con lo que ya está establecido. Vamos a romper nosotros con lo que está establecido para poder reducir las cosas a la nada o a su particularidad en lo que es la construcción de nuestro entorno. Aquí presentamos lo que es una cita de Eduardo Nicol. Vamos a leerla y después la vamos a explicar. Dice, la idea de novedad absoluta de ruptura con el pasado, o sea, de que el presente cancela el pasado, queda delimitada en cuanto que se percibe que la ciencia no es ni podrá ser jamás un sistema cerrado de verdades definitivas e inmutables. Es por el contrario un sistema histórico, o sea, un sistema abierto, cuyas conclusiones tienen siempre el carácter de hipótesis. Lo que nos lo que nos quiere dar a entender Nicol en este texto que se está citando aquí, y las causas por la cual a mí se me hizo demasiado importante realizar en lo que fue la parte del texto, esta cita de Nicol, se debe a que lo que es la ruptura ya se había hablado, ¿no? De que tenemos que reducir a su mínima expresión o en su caso a la nada lo que ya conocemos, lo que damos por hecho. Entonces, Nicol nos invita a replantear una situación similar
que no demos por hecho ya todo lo que nos han dicho y se ha escrito, porque la historia, así como la ciencia, no son sistemas cerrados, sino que se encuentran abiertos ante la posibilidad de poder evolucionar. Es por eso que nosotros realizamos la cita de Eduardo Nicol. Y bueno, continuamos. Dividir la historia a partir de la conceptualidad es lo que se propone, de entrar en lo que es el ensayo, lo cual no es más que el uso y habilidad del concepto para transformar el entorno ya creado. Era lo que les decía, ¿no? La conceptualidad surge de la encriptación de mensajes que se establecen, ¿no? Se toma un concepto, se encripta un mensaje, se entiende otro concepto. Dicho acto compromete a los hombres a un camino distinto a partir de las interpretaciones de la lengua vigente. Entonces, con la lengua vigente nosotros vamos a tomar ese aspecto de ruptura. Nosotros tenemos que realizar y llevarnos a la tarea de reformular la lengua, encriptar los mensajes para poder encaminarnos a lo que es una revolución lingüística. Aquí viene una cita de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, sobre lo que es la introducción del libro. No hace mucho tiempo la tierra estaba poblada por 2 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado, entre aquellos y estos reyesuelos vendidos. Señores feudales, una falsa burguesía forjada de una sola pieza, servían de intermediarios en las colonias. La verdad aparecía desnuda. Las metrópolis la preferían vestida. Era necesario que los indígenas las amaran. Como a madres, en cierto sentido, la élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena y se seleccionaron adolescentes. Se les marcó en la frente con hierro candente. Los principios de la cultura occidental se introdujeron en la boca, mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. Tras una breve estancia en la metrópoli se le regresaban a su país falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos. Eran un eco desde París, Londres, Ámsterdam. Nosotros lanzábamos palabras, Partenón y fraternidad, y en alguna parte de África, en Asia, otros labios se abrían. Tenón, nidad, era la edad de oro. Y bueno, vamos a tratar de interpretar este texto y vamos a dar una explicación de por qué se introdujo. Se introduce aquí porque la idea de la conceptualidad precisamente es similar a la observación que hace Frantz Fanon y es redactada por Sartre, me parece que es el que realiza lo que es la introducción. Y es tomado esto de lo que es la introducción. En la primera parte nos situamos y marcamos. Esa parte es importantísima, ya que ahí se ve la distinción que había 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Entonces al indígena no se le consideraba como hombre. Se hace lo que es una distinción de lo que son hombres e indígenas a partir de lo que es la lengua. Y lo dice enseguida,
ya que los primeros disponían del verbo, se podían expresar, y los otros tomaban prestado entre aquellos y estos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, esta parte nos viene a demostrar que se toman prestadas elementos de las dos lenguas para poder comunicarse, ¿no? Es, digamos que el principio de toda revolución lingüística o conquista lingüística. Para liberarse de lo que son las estructuras lingüísticas, nosotros tenemos que aprender a tomar cualquier lengua y disfrazarla con los mensajes ocultos que pueden establecerse dentro de lo que son los criterios de supervivencia y adaptabilidad de los seres humanos. Con esto podríamos realizar pues diferentes revoluciones lingüísticas en base a lo que es un mismo código. Si recordamos, la dispersión de los hombres a través de lo que es la lengua no es de ahora, ya también estaba escrito en lo que es la Biblia. Si recordamos nosotros el pasaje sobre Babel, cómo es que se les castiga a ellos por haber construido y sentirse orgullosos de su torre y creer que eran superiores a Dios. Entonces Dios manda el castigo y en castigo pues los hace hablar diferentes lenguas y esto los dispersa. No se entendían, el código se había perdido, el código que los unía se fue perdiendo a través de revoluciones lingüísticas, que es lo que yo supongo a partir de lo que es una interpretación de heurística bíblica de Leonardo Boff. Bueno, continuamos, ¿no? Entonces seguimos y nos dice que existían reyesuelos vendidos, señores feudales y una falsa burguesía forjada de una sola pieza, la cual nos servía de intermediarios. Eran los intermediarios, los señores feudales, la burguesía, entre lo que era la participación de los considerados hombres y lo que eran los indígenas, ¿no? La burguesía falsa que se forjaba dentro de lo que eran las poblaciones conquistadas, así como los señores feudales, no eran más que pasos a lo que era un establecimiento de dominio de la lengua, dominio de las personas y su conquista, ¿no? Y aquí nos dice, por ejemplo, en las colonias la verdad aparecía desnuda. ¿Cuál era la verdad en las colonias? La verdad es que estaban aprovechando, estaban abusando de lo que era su posición. Y después comenta que las metrópolis la preferían vestida. En este aspecto, pues se me hace un poco emocionante, ¿no? Es como si viéramos lo que es esta cita de libro de Frantz Fanon y lo lleváramos a la realidad. Es lo mismo que pasa en todas partes, ¿no? Llevamos una verdad desnuda todos, que igual nos la presentan vestida de lo que es un lenguaje, un esquema, un sistema. Y aquí nos dice que era necesario que los indígenas las amaran a esas dos verdades. Y sí, así pasó en todos lados, ¿no? Es una conquista del alma, del espíritu. Se establecen criterios de una nueva lengua para lo que es su dominio, se les enseña la obediencia, concepto que ellos no conocían, pero con el paso del tiempo se fueron adueñando de ese tipo de criterios, ¿no? De igual forma,
Pues todo lo que pasó en aquel entonces es un reflejo de la conquista de México y la conquista de otras partes, no únicamente del territorio de Frantz Fanon. En esta parte de aquí del libro de Frantz Fanon, también es muy importante porque se hace lo mismo dentro del continente americano. Dice, como a madres, en cierto sentido, la élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena. Se seleccionaron adolescentes. Se les marcó en la frente con hierro candente los principios de la cultura occidental. Se introdujeron en la boca mordazas sonoras. En esta parte de aquí, cuando dice que se marcan en la frente con hierro candente, se les marcaba para hacer la distinción entre unos y otros, entre los que eran hombres y los que eran indígenas. ¿Y qué se les marcó? Bueno, pues aquí nos habla claramente que son los principios de la cultura occidental. Se culturalizó, se llegó a lo que fue una introducción del lenguaje y con ello fue un dominio pleno sobre los habitantes, y estos hubiesen conservado su lengua o se hubiese hecho el aspecto de conceptualidad dentro de la misma, que se hubiesen encriptado mensajes, dioses o adoraciones, quizá el pueblo hubiese sido más resistente a lo que eran las embestidas dialécticas que ellos comenzaban a procrear. Y pues bueno, se le introdujeron a la boca mordazas sonoras, palabras. A eso se refiere. Otro lenguaje se les introdujo y eran mordazas sonoras. Se les aprisionó en una lengua como a nosotros y como a miles y millones de personas en esta vida, ¿no? Recordemos que la historia pues nos marca que hemos sido víctimas, que es todo el tiempo de lo que es guerra continua, conquistas continuas, ¿no? Por territorio, por bienes, recursos y demás, ¿no? Y aquí nos hace referencia a lo que les venía comentando. Dice, con grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. ¿Por qué se adherían a los dientes? Pues era una forma que interpretaba a partir de la pronunciación de otra lengua, cómo es que se tenían que emitir con determinados aspectos sonoros. Entonces, la fonética es parte de lo que es la lengua, es parte de lo que es el lenguaje, para lo que es una conquista completa. Después nos dice, tras una breve estancia en la metrópoli, se le regresaba a su país falsificados. Después de que habían sido ellos ya, ahora sí que convertidos, regresaban, ya regresaban los jóvenes y ya traían un mundo diferente, ¿no? Es lo que pasa muchas veces y lo vemos diario, no nada más ya es la conquista espiritual, sino cultural en diferentes aspectos, ¿no? Lo que es la diferencia clasista, las economías y todo lo demás, pues actualmente se viene realizando ese tipo de adoctrinamiento a las personas. ¿Cuántas veces no hemos visto a un primo, un tío, un hermano, una madre, una hermana, una novia, que se van de viaje, se van a otro país y entonces llegan maravillados, ¿no? Con todo lo que ellos vieron y dijeron, oye, que no, que Europa, que bla, 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 que deberías de ir a conocer y que no sé qué, y que es magnífico, y al poco rato ya se quieren ir a vivir allá y ya se sienten ahora sí que México europeos
Bueno, pues lo mismo pasa en esta situación, ¿no? Que nos presenta Frantz Fanon, en donde pues a los más jóvenes se les deslumbraba con el aspecto de la lengua, ¿no? De la cultura nueva. Ellos no tenían un criterio vasto para alcanzar a establecer una dialéctica propia que les permitiera conceptualizarse a sí mismos, conceptualizar lo que estaban viendo y conceptualizar la lengua que ellos ya traían, conceptualizar la siguiente y chocar para formar nuevos criterios, ¿no? Lo que se buscaba era una mejor vida a la que ellos conocían. Y no es que su vida haya sido mala, sino que, como se ha mencionado, o sea, es una realidad falsificada lo que le están presentando, una realidad falsificada lo que nos han presentado toda la vida, ¿no? Y eso es parte de lo que es la estructura jerárquica o hegemónica que ha preservado ahora sí que las clases sociales dentro de lo que es la vida diaria. Y bueno, continuamos, ¿no? Dice, esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos. Eran un eco desde París, Londres, Ámsterdam. Nosotros lanzábamos palabras, Partenón y fraternidad. Y en alguna parte de África, en Asia, otros labios abrían tenonidad. Era la era de oro. Esta parte con la que cerramos la cita me parecía importante, ¿no? Es, digamos que yo cuando estuve en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, estuve cursando diferentes idiomas, diferentes semestres. Cursé dos semestres de alemán, 2 semestres de francés, 2 semestres de japonés, 2 semestres de inglés. Entonces, mi criterio comenzó a transformarse tras ese aspecto similar al de Frantz Fanon, ¿no? Cómo es que yo conceptualizo lo que es el mundo primero en el idioma que me dieron mis padres. Tú abres los ojos y te topas con la realidad. Entonces, similar fue cuando yo llegué a la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Yo ya había tenido roces con el inglés en la preparatoria. Entonces, el inglés yo ya lo conocía, no lo aplicaba. Pero entonces llego yo a Zacatlán, me meto a los cursos de idiomas y durante los cursos de idiomas comienzo a tener problemas con el aprendizaje de los idiomas porque mientras yo estudiaba alemán, hablaba inglés y mientras estudiaba inglés, hablaba francés y mientras hablaba francés, hablaba alemán o italiano, decía mi maestra, y Eiko Sensei, mi maestra de japonés, me dijo que yo le estaba hablando en inglés. Bueno, también me lo dijo la maestra de alemán, pero eso ya es otra historia. Y aquí se referían ellas con que yo les hablaba en ese tipo de lengua. Sí se las hablaba, porque quedaban en lo que era mi registro etimológico. Lo que hacía a mi mente era una confusión de lo que eran las ideas y los conceptos. Yo tenía un duelo interno entre lo que era la realidad a partir de la conceptualización. Yo una vez que yo aprendí ya la conceptualización de las cosas y comencé a realizar la conceptualidad y comencé a descifrar que no solamente la lengua es la que nos hace, sino que es el lenguaje en sí y que todas las lenguas llevan basado un principio de codificación, es parte de la misma, es una conceptualidad, es una habilidad de un lenguaje sobre otro, son conceptos que se van cambiando, se van modificando. Entonces de ahí surge también parte de lo que es el aspecto de conceptualidad. Pero bueno, continuamos.
Se ha violado con la palabra al hombre, aquellas palabras que emergen del sonido de la creación de conceptos ajenos y que los humanos han tratado de romper con el uso de sus costumbres y la herencia de la raza. En este aspecto, quiero hacer una señalización referente a lo que platicábamos la sesión pasada, que era una retroalimentación de la primera sesión, que les hablábamos de lo que era la introducción al aspecto de la conceptualidad. Y ahora vamos viendo en esta parte cómo es que nos dice, no se ha violado con la palabra al hombre, es una violación de una lengua sobre otra, es casi como lo describe Fanon. Aquellas palabras que emergen del sonido de la creación de conceptos ajenos. La creación de conceptos ajenos se refiere a lo que es la otra lengua, son conceptos ajenos a la lengua de nosotros, pero se establecen dentro del lenguaje. Viene a ser la encriptación de un concepto sobre otro. ¿Y cómo lo podemos aplicar y ver en lo que son la implantación de las lenguas? Y continuamos. El espectro ideológico que inventaron los conquistadores sobre su creación de esclavos nos deja entrever la costumbre que tienen los conquistadores del uso de la fuerza y la violencia para el sometimiento de aquellos que han conquistado. Y es referente a lo que les decía, ¿no? Esta parte de aquí también es importante que la lleguemos a subrayar y la entendamos. ¿Por qué? Pues porque nos habla de el uso de las costumbres, las herencias, ¿no? Son espectros ideológicos que han sido incrustados en nuestra mente. Los traemos nosotros ya por situaciones meramente conceptuales, ya se nos van dando conceptos con lo que es la educación. La educación es una forma de adoctrinamiento que tienen los sistemas para irnos encaminando a una retroalimentación del mismo. Digamos que para que siga existiendo la vida como nosotros la conocemos, es necesario que se nos dé una retroalimentación de todo lo que ya se ha vivido. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros lo tomamos, lo mejoramos y sustituimos lo viejo por lo nuevo, pero dentro de un mismo orden. Es como un salto dentro de la misma línea. No saltamos a diferentes líneas por miedo a... No es que sea miedo, digámoslo de otra forma. Por desconocimiento, nosotros desconocemos que podemos romper. Tenemos que aprender a desaprender ahora sí lo que nos han venido diciendo, y eso es parte de lo que es la pedagogía de los oprimidos de Paulo Freire, si es que alguien lo recuerda. Entonces nosotros comenzamos a desaprender, desaprendemos ya todo lo que sabemos y comenzamos a tomar lo que está y comenzamos a aprender nosotros mismos a partir de lo que es nuestro desarrollo cultural y nuestra propia, digamos que, ¿cómo lo podríamos llamar? Nuestra propia dialéctica. Una dialéctica no de liberación, ni de oprimidos, ni de otro tipo de circunstancias, sino una dialéctica humana. Con una dialéctica humana que nos referimos. Bueno, en primer lugar, la dialéctica humana nos va a permitir establecer lo que son criterios del lenguaje. Todo lo que sea lenguaje nos hace humanos, ya sea una lengua indígena o una lengua madre o cosas así, ¿no? Lengua romance y demás. Pues todo eso es parte de lo que es el ser humano. ¿Por qué? Porque es parte del lenguaje y nosotros habitamos en él. Nosotros desarrollamos esos criterios, los conceptos y lo que son las encriptaciones para hacer la transferencia de información
de una lengua a otra. Entonces, con nuestra revolución propuesta en la conceptualidad, nosotros vamos a poder establecer criterios para el desarrollo de una lengua modificada, que inclusive, ¿no? Ya les había comentado lo que era el laberinto de la soledad y por eso surge la idea de todo esto. ¿Por qué? Porque Octavio Paz marca que durante el periodo de aceptación del mexicano, él adopta demasiadas culturas y hasta formar la suya y llegan a verse los pachucos y demás. Y es como lo hemos visto. Es como lo hemos visto, ¿no? El desarrollo. Nosotros nos estamos desarrollando y creando. Y aquí era lo que les comentaba sobre César Moreno, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, César Moreno nos describe cómo es que se desprende al indio de su espíritu durante la conquista. Aridgis también hace referencia a ello dentro de lo que es su escrito de Memorias del Nuevo Mundo. Este aspecto entre César Moreno y Aridgis que describen lo que fue parte de el despojo de al indio sobre lo que era su espíritu, nos referíamos a todo ese tipo de situaciones, ¿no? Tanto estructurales, lingüísticos, como condicionantes físicos, ¿no? A ellos se les comienza a establecer la cultura a través de condicionantes físicos, eran golpeados, eran quemados, eran torturados, y aparte de eso se les está comenzando a invadir con lo que era la nueva lengua. Y bueno, nos saltamos esa parte. Eso no lo vamos a subrayar porque eso ya es algo que ya se había mencionado, eso ya es obvio. Entonces, comenzamos con lo siguiente. Para comenzar a entrar en la conceptualidad, debemos de darnos cuenta del intento de escape del espíritu del mexicano. Como ya lo ha dicho Paz, es un ser insondable. Además, nos deja un análisis sintético, dando un valor de carácter de inclusión de género para dar muestra del progreso de la lengua dentro del territorio mexicano y del análisis, aunque quizá sea una parte de lo que se trata, perdón, el mismo Sartre, lo que estábamos mencionando de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra, en lo que es su prefacio, un simple espejismo para dominar, aquí lo marco como dormir, pero es para dominar y dormir, al indio. Paz únicamente recrea el entorno de la revolución a través de los relatos de su abuela y se enamora de lo que era México. Él no nace en el país, pero sí vive en él y en sí no es parte de la doctrina ejercida al pueblo mexicano, sino una extensión de complemento para su observación e identificación del modelo de vida que se tiene durante su estancia en el país y la culturalidad que inserta con los escritos, los que comparan sus viajes y la forma de vida del México de paz. Bueno, en esta parte es un borrador, entonces ahí le falta una I. En esta parte de aquí vamos a tomar, ¿no? Para entrar a la conceptualidad. ¿Qué es necesario para entrar a la conceptualidad? Marcar lo que es el progreso de la lengua del territorio mexicano. ¿Por qué? Porque tal y como lo describe Sartre a Fanon, un simple espejismo para dormir al indio. En esta parte,
Vamos a recordar lo que ya habíamos visto en lo que era la lectura de la cita de Frantz Fanon. Y bueno, recordemos que Sartre describía en lo que Frantz Fanon se encuentra, ¿no? Con lo que había sido, ahora sí que toman aspectos de conquista a través de lo que eran las élites. Comienzan a ser élites de conquistados. Y bueno, ya era lo que comentábamos hace rato, ¿no? Sobre Fanon y el espejismo, que se falsificaba ya a los jóvenes que se iban, ¿no? Eso era lo que observaba, que regresaban cambiados y que pues ya no eran las personas, las mismas personas, ya ni se encontraban ellos, ya ni sabían quiénes eran, venían con una falsa esperanza, una falsa realidad de lo que habían sido y de lo que era su estatus, su entidad, ¿no? Ellos comenzaron a sentirse parte de lo que era el sistema implantado y de conquista. Bueno, ¿cómo llegamos a Paz en esta parte, no? Bueno, aquí Paz recrea el entorno de la revolución a través de lo que son los relatos de su abuela y se enamora de México. Él no nace en el país, pero sí vive en él y en sí. Él nace en Estados Unidos y después se viene a la Ciudad de México y todo eso, ¿no? Cuando era niño, su abuela le comienza a platicar los relatos de la revolución. Entonces, Octavio Paz estaba maravillado con el país por la situación que había vivido, ¿no? Paz quiere conocer lo que es México y se viene a México y comienza a vivir en México y siente una nostalgia en México por lo que le contaba su abuela, ¿no? Sobre todos esos aspectos. Él llevó otro tipo de adoctrinamiento, otro tipo de conceptualidad. A él no lo conquistó la lengua, él se enamoró de la lengua, él empleó el amor, su abuela empleó el amor, una situación que nos recuerda a un viejo texto, ¿no? Que está por ahí que se llama la Biblia, ¿no? Recordamos todos al Jesús Cristo o Jesucristo, ¿no? Él llega con lo que es la propuesta del amor y el lenguaje de Dios, la palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta de las situaciones diversas de la lengua. El lenguaje es lo que nos está produciendo todos estos cambios en las sociedades, ¿no? Estas revoluciones siempre han sido lingüísticas. Si no se comienza con una revolución lingüística, no se comienza con una revolución armada ni con otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque necesitamos comunicarnos, necesitamos comunicarnos. La situación de la comunicación entre los humanos a través de lo que es un lenguaje, pues es por demás maravilloso. A partir de lo que es todo este tipo de situaciones, nosotros vamos a poder establecer criterios para una ordenanza de lo que son los sistemas dentro de el aspecto del espacio, no únicamente el mexicano, sino el espacio en general. Yo les comentaba que es por eso que dentro de lo que son mis investigaciones comienzo a unir lo que eran sistemas computacionales, literatura y política. Y entonces es por eso que salen aquí aspectos de literatura y Octavio Paz. Y después analizaremos varios, pero el principal es Octavio Paz para lo que es sentar las bases de lo que se observa, de lo que se tiene, de lo que vamos a realizar.
Y bueno, hablábamos de lo que era su proceso de Octavio Paz. Él no había recibido un proceso similar al de nosotros o al de conquista. Él no se sentía conquistado, no se sentía vulnerado, él se sentía enamorado, él está enamorado de México. Y bueno, ya continuamos, esto ya es parte de lo que es el ensayo. Esta es una de las reflexiones que hago a partir de lo que ya se realizó dentro de este texto. Y por ejemplo, aquí dice, nos dieron otra lengua para confundirnos y entablar una relación de lo que ellos llaman verdad. Dejamos de hablar con nuestros dioses y esperamos que nos dieran una forma de acercarnos a la divinidad falsa que construye una escalera de valores materiales. Bueno, y con esto, ¿qué queremos decir? Era lo que ya habíamos planteado, ¿no? Ellos nos introducen lo que es otro lenguaje y nos confunden. Se llevan parte de lo que es la élite para que la élite confunda a los demás, ¿no? Entonces, es similar a lo que parte de la doctrina de los partidos políticos y demás, ¿no? Por los gobiernos. Por parte de los gobiernos es una situación similar, ¿no? Ellos nos confunden, nos hacen rivalizar y nos dan una supuesta verdad que al final de cuentas muchos no la tomamos, pero sabemos que existe porque la estamos viviendo. Sabemos que es diferente y que puede cambiar, eso sí lo sabemos, pero para eso son estas sesiones de monólogos de la pandemia y es donde vamos nosotros a aplicar la conceptualidad. Y dice que nos dieron una forma de acercarnos a la divinidad falsa, que construye una escalera de valores materiales. Con esto nos referíamos, más bien me refiero a lo que es la posición que les estaba estableciendo de Hugo Semmelmann, ¿no? Hugo Semmelmann nos habla de desfases. Él nos habla que existen desfases de conceptos, desfases de valor y todo eso, ¿no? Que nos lleva a lo que es una realidad escalonada. Entonces, así tenemos, ¿no? Lo que es la divinidad no la escalonan a una manera jerárquica. Tenemos el reino de los cielos, tenemos ángeles, arcángeles y demás cosas, ¿no? Entonces también se crea lo que es una estructura jerárquica, donde obviamente por encima de todo eso se encuentra lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vendría a ser en su generalidad lo que es lo divino. Y bueno, también a partir de lo que es la incrustación de la falsa realidad, aprendimos a conocer el miedo. Se nos formó de una manera grotesca. En este aspecto era lo que ya habíamos mencionado, que se introduce la lengua, se introduce el concepto y se nos introducen las condicionantes físicas, los golpes, torturas y demás, vienen de la mano con todo esto, ¿no? No hubiera sido una conquista total sin todo ese tipo de situaciones. Primero, para que a uno le rompieran el espíritu, tuvieron que haberle roto los huesos. ¿Por qué? Porque entre el dolor y demás cosas, uno prefiere dejar de sufrir. Dejar de sufrir y adaptarse a lo que ya está, o seguir sufriendo y cambiar las cosas, o dejar de sufrir y después cambiar las cosas. Como nos hace referencia Antonio Gramsci en su papel de los intelectuales, ¿no? En lo que son las hegemonías, lo que es el sistema. Él nos habla de que los intelectuales tienen que transformar lo que es
ahora sí que lo que estamos viviendo a partir de sus aportaciones, pero los intelectuales son consumidos, ¿no? Son alienados, se quedan ahí en sus chairas mentales, eso sí se quedan ahí en los chairas mentales y no son nada intelectuales, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos existen muchas figuras llamadas intelectuales que de igual forma no han hecho nada por el país y ni lo van a hacer, porque ellos no van a querer perder su estatus, no van a querer romper su hegemonía, porque así les gusta vivir. Y mientras a ellos les guste vivir así, pues, ¿qué más da? Por eso nosotros vamos a comenzar a establecer los criterios para una revolución lingüística y con la revolución lingüística intentaremos mejorar la situación de México, del mundo, pero principalmente América Latina, que es ahora sí que el lenguaje, lo que nos une a esa zona llamada América Latina. Y a partir de lo que es nuestro criterio y nuestra codificación de lo que es la lengua que ya nosotros le hicimos nuestra, ya nosotros la adaptamos a nuestra realidad, ya nosotros la fuimos transformando y la RAE va tomando todo eso y lo va archivando y lo va haciendo palabra. ¿Para qué? Para llevar un registro y no se le vaya nada. Entonces nosotros tenemos que ingresar todo ese tipo de situaciones, comenzar a practicar el aspecto de la conceptualización, comenzar a conceptualizar, invadir otras lenguas y comenzar la nueva era de los latinoamericanos, ¿no? Continuamos. Dice aquí, los documentos conocidos como las letras alejandrinas en donde el Papa Alejandro VI autoriza a la empresa castellana en tierras recién llegadas, junto con el dominio de los naturales. Esta era la parte que les mencionaba en la sesión pasada. Las letras alejandrinas. Las letras alejandrinas es el documento que emite el Papa Alejandro VI y autoriza a la empresa castellana en tierras recién ganadas, lo dicen, recién ganadas, con el dominio de sus naturales. Se domina, se conquista, se somete. A eso es a lo que nos referíamos la sesión pasada. Y continuamos. Nos dan a entender el modo en el que llega a nosotros el idioma castellano a nuestras tierras, tras una política lingüística. Eso fue lo que les había mencionado, la política lingüística para lo que es el lenguaje, ¿no? Y para que aprendiéramos la religión de los conquistadores y olvidáramos los dioses de la tierra. Con los dioses de la tierra se refiere a los dioses a los cuales los nativos de aquel entonces, de lo que ahora es México y otras partes de América Latina, pues eran sus divinidades, ¿no? Eran parte de la naturaleza, sus dioses eran parte de la naturaleza, porque para ellos vivir en un estado natural pues estaba bien. Y aquí cerramos con esta frase, es un tanto poética. ¿Por qué? Porque se tiene que introducir lo que es la literatura, parte de lo que es la poesía, es parte del método de conceptualización. Lo cerramos así: los que nunca nos abandonan y en nuestra alma descansan serenos por las voces que violentan al mundo. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo. Seguiremos con la siguiente sesión para el siguiente viernes, por favor.
No se lo pierden, esténse muy atentos, cuídense mucho.